Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Araceli, llevábamos observando los futuros de Europa. En un principio apuntaban en negativo, pero sí que es cierto que minutos previos a esa apertura se daban la vuelta algunos futuros, como era el caso del IBEX 35 o del CAC 40. Aún así, hoy estamos viendo un tono con algo más de dudas, porque aunque teníamos solo el FTSE de Londres con caídas, el IBEX 35 ya se ha dado la vuelta en estos momentos, se está recortando muy ligerito, un 0,06%, pero tenemos que recordar que llevamos dos sesiones seguidas, las dos primeras del año, con subidas, con un tono bastante optimista. Entendemos que también, si hoy vemos recortes, son ciertas correcciones que son bastante lógicas, ¿verdad? Pues sí, el inicio del año ha sido bastante positivo, ¿no? Siguiendo un poco la estela de este rally de fin de año y tomando, yo creo que los inversores, pues nuevas posiciones de cara al 2022, ¿no? También tenemos que recordar que, bueno, pues aquí en España esta semana todavía es semi festiva, ¿no? Ya que esta noche vienen los Reyes y bueno, hay menos volumen también de negociación, ¿no? Inestabilidad, por así decirlo, a lo mejor del día de hoy, ¿no? Esta indefinición de la apertura en los mercados puede venir un poco pues lastrado por la caída ayer de las tecnológicas en Estados Unidos, ¿no? Al final Nasdaq cayó con caídas abultadas de más del 1%, el Standard & Poor's también registró registros negativos, aunque menores, y eso yo creo que se debe un poco pues también las expectativas de subida de tipos y la curva del 10 años americano que repuntó en estos días y ya acercándose superando el 1,65, acercándose a 1,70, ¿no? Que son las todas tecnológicas. Entonces, bueno, pues como vamos un poco también a rebufo de mercado americano, pues esa es la indefinición que yo creo que presentarán hoy los mercados europeos, ¿no? Bueno, indefinición, como bien apuntas, Araceli, la que están presentando ahora los principales índices europeos. Apuntabas también a la curva de tipos y, por cierto, hoy a nuestras 8 de la tarde la Reserva Federal va a publicar sus actas de la última reunión, unas actas a las que van a mirar los inversores pues con cierta minuciosidad para conocer sobre todo los entresijos y la constatación de la Reserva Federal de la subida de tipos que pretende llevar a cabo este año, ¿no? En principio estábamos entre 2 y 3 subidas de tipos para este año 2022. ¿Qué pueden suponer o qué podemos esperar del contenido de esas actas que conoceremos esta tarde? Pues yo creo que, bueno, un poco ya la constatación de cuántas subidas de tipos, o sea, si el mercado está descontando realmente lo correcto, ¿no? Porque recordemos que el mercado está descontando ahora ya una primera subida de tipos en abril, justo cuando parece que van a finalizar la retirada de estímulos en cuanto a las compras del QE. Entonces están descontando el mercado 3 subidas de tipos empezando en abril de este año, ¿no? Un poco la constatación esa y un poco las perspectivas o las previsiones que nos dé un poco en cuanto sobre todo al mercado de trabajo. También tenemos esta semana datos importantes en el mercado de trabajo que pueden avalar lo que veamos en las actas de la Reserva Federal. Hoy tenemos datos de ADP, mañana de peticiones por desempleo y el viernes datos de paro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la Reserva Federal se fijará, ya que la inflación ha dado su brazo a torcer y ve que es persistente, no transitoria, está más focalizado en el ritmo de creación de empleo y de alcanzar ese pleno empleo, ¿no? Entonces, esos datos son los que nos deberíamos de fijar en mercado para, bueno, pues afirmar o consolidar esas subidas de tipos que se esperan para este año, ¿no? Araceli, mencionabas precisamente el dato del informe ADP de empleo no agrícola que vamos a conocer hoy en Estados Unidos. La última cifra, la que conocíamos en diciembre, rondaba los 534.000 de creación de empleo no agrícola. ¿Qué podemos esperar? Sobre todo, ¿qué debemos tener en cuenta una vez conozcamos el dato de esta tarde? Tanto si es mejor como peor de lo esperado, ¿qué impacto puede tener? Y sobre todo respecto a las previsiones de la evolución de la economía estadounidense.
Bien, si es mejor de lo esperado, pues es un poco la confirmación de que la economía estadounidense tiene buen ritmo, sí que puede aguantar esas subidas de tipos y bueno, pues que se confirmaría un poco la hoja de ruta que el mercado está descontando y la hoja de ruta que está previendo la Reserva Federal. Lo importante para este año y lo difícil que lo tienen, ¿no?, los bancos centrales en el inicio de esta retirada de estímulos es, entre comillas, no pasarse de frenada con esas subidas de tipos de interés y que afecten realmente al crecimiento de la economía, principalmente estadounidense, que es la primera que va a incrementar los tipos, ¿no? Va a haber un cambio este año de tono de política monetaria generalizada en los bancos centrales, ¿no?, comenzando por Estados Unidos. Entonces, ahí es donde bueno, pues, se tendrá en cuenta si este ritmo de creación de empleo es saludable y se está acercando pues al pleno empleo, ¿no?, que tenía antes de la pandemia en Estados Unidos, pues confirmaría ese subidas de tipos ya claramente para este año. Por cierto, Los ahora... mercados Sí. Sí, Perdón, disculpa, disculpa. los mercados efectivamente pues reaccionarían ante ello y bueno, pues se tendría que bajo mi punto de vista, pues rotar un poco a sectores más defensivos, ¿no? Ya que bueno, pues los tipos de interés estarían subiendo, empresas no endeudadas, empresas que tuvieran capacidad de fijación de precios, ¿no? Entre otras cuestiones, estábamos muy pendientes este pasado martes de la reunión que mantenía la OPEP, si iba a mantener o no su hoja de ruta. Al final, sí, los países productores y exportadores de petróleo han decidido mantener esa hoja de ruta que habían estudiado previamente invariable, ajenos de alguna forma al repunte de los precios del crudo. En febrero, al menos, se sigue manteniendo el grifo abierto en una producción de 400.000 barriles diarios. Y hoy, pues, estamos pendientes, ¿no?, también un poco de la evolución de los precios del crudo. Estamos viendo un West Texas y un Brent que repuntan ligeramente, pero bueno, el Brent se está manteniendo por encima, o al menos en el nivel de los $80 el barril. El West Texas también acercándose a ese nivel de los 80, en el entorno de los 77. ¿Cuál es el escenario que podemos esperar ahora de cara a los próximos meses, sobre todo teniendo en cuenta pues esta última decisión de la OPEP? Yo creo que los precios del crudo al final pues estarán en una banda en torno a 70, 85 dólares, por eso se puede decir, ¿no? Ya con este mismo ritmo de producción de barriles, pues las declaraciones también de la OPEC han sido que bueno, la variante Omicron, que es lo que temían, ¿no?, en un primer momento, que afectara a la demanda del crudo, pues realmente no ha tenido ese efecto y ese impacto en la demanda del petróleo, y así se está manteniendo estos niveles de precio del crudo en torno a 80 dólares. Yo creo que bueno, pues es un poco esa constante y también ese mantenimiento que lo veremos a lo largo de este año si esta demanda se mantiene. Un hito que se ha producido en el sector de la automoción en Estados Unidos es que por primera vez una empresa extranjera se ha convertido en líder de venta de coches. Ha sido Toyota, que ha realizado ese sorpaso, ha destronado a la estadounidense General Motors. ¿Qué supone esto? Porque es bastante curioso que por primera vez se haya conseguido este hito y sobre todo después del fuerte liderazgo, del trono que mantenía General Motors. ¿Qué puede suponer? Porque al final estamos hablando de una empresa asiática, una japonesa en este caso Toyota, que ha incurrido pues, de forma notoria en un mercado estadounidense que estaba bastante establecido. General Motors es una empresa más bien tradicional, ¿no? Yo creo que lo que están ponderando los inversores es esa innovación, esos inversiones en el desarrollo de los coches eléctricos y no solamente, bueno, pues Toyota nos fijamos ahora en ese hito, pero hay que recordar o fijarse que el sector automovilístico ha tenido un buen final de año 2021 y un comienzo de año también bastante potente.
aquí también en Europa, empresas como Daimler o Stellantis, con ese desarrollo de los coches eléctricos, y yo creo que esa es la línea, ¿no?, a seguir, y esa es la apuesta de los inversores, o sea, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de los vehículos eléctricos, y que hay potencial. Yo destacaría aquí en Europa las que te comento, Daimler y Stellantis. Pues nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias a Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Un placer, un abrazo. Muchísimas gracias y felices Reyes.